Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 y 10. Es una porción de la palabra que citamos bastante, que conocemos mucho. Hasta hay un cántico o una alabanza que expresa este versículo, esta palabra. Y dice en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 al 10, dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Señor, añada bendición a su palabra. Y en esta mañana vamos a estar tratando de entender lo que la palabra del Señor nos dice, y como tema le hemos puesto portavoz de Dios. Como usted pueda ver, no aparece todavía, pero el tiempo en que llega la señal de allá para acá, dice portavoz de Dios. Usted puede ver ahí un hombrecito con un, ¿cómo le llaman a eso? No sé muy, así mero. Para poder, eso le sirve a él para que su voz sea oída lo más lejos posible. En el hecho de, como el micrófono, a mí me ayuda bastante porque yo no hablo muy fuerte, así que eso me ayuda para que ustedes me puedan oír hasta allá atrás y me puedan entender, y a veces se puedan burlar de mi mala pronunciación. Pero bueno, así es la vida que vamos a hacer. Es muy interesante, pero así aprendemos, le digo yo. Entonces, portavoz de Dios es el tema de esta tarde. De hecho, nosotros hemos estado enseñando, hemos estado ministrando la palabra de Dios bajo el tema de lo que representa la iglesia, de lo que es el creyente dentro de la tierra. Y algunos ejemplos de eso hemos visto: que el creyente es comparado a un templo. El creyente es comparado a una morada, a una casa, podríamos decir, porque ahí mora el Espíritu Santo. El creyente es comparado a una luz. También hemos visto que el creyente tiene como misión de ser embajador de Cristo. Y en esta mañana, en esta tarde, mejor dicho, vamos a ver por qué el creyente es llamado a ser un portavoz de Dios. ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué es lo que Dios quiere que transmitamos como mensaje? Es lo que vamos a estar viendo. Pero antes de eso, nosotros podemos ver que Pedro, de hecho, tengamos en mente que cuando Pedro escribe esta palabra, está en una época de persecución, en una época donde el que se había convertido en ese momento decía: bueno, ¿para qué me convertí si ya me están persiguiendo? Antes que fuera creyente, pues estaba libre. Recuérdese que bajo el imperio romano, que era el imperio que dominaba en ese entonces el mundo de aquel entonces, ellos eran los que estaban persiguiendo a los cristianos. Entonces, por lógica podríamos decir: ayer yo no era cristiano y los romanos pasaban al lado mío y me saludaban. Ahora yo soy cristiano y los romanos, yo los veo y me escondo, porque si saben que soy cristiano, si saben que voy para el culto, me van a matar. Más si es Pablo. ¿Se acuerdan que Pablo era un perseguidor de la iglesia? Dice que Pablo no es que llegaba a la casa y decía: ¿hay cristianos aquí? No, ellos miraban y decían: ahí hay un culto cristiano, así que vamos. Y los arrastraban. No les decían: por favor, como hoy en día que nosotros tenemos derechos, la policía no puede llegar a arrestarlo a usted sin decirle sus derechos antes, sin leerle y decirle: usted tiene derecho a guardar silencio. Ustedes saben cómo le dicen, porque si en caso no se lo dicen, la persona puede decir: él nunca me leyó mis derechos, y puede quedar libre. Entonces, pero en aquel entonces Pablo y los perseguidores de los cristianos entraban a las casas y arrastraban con todo aquello que era cristiano. Y entonces yo les digo esto porque para que nosotros tengamos en mente lo que Pedro les está escribiendo, a qué clase de gente le está escribiendo, cuál era la situación en que estaban viviendo estas personas, estos cristianos. Hoy en día, ¿quién es perseguido? De aquí nadie. ¿Por qué? Por ser cristiano, nadie es perseguido.
Al contrario, nos dan libertades, nos dan derechos. Pero Pedro les dice, ustedes son un linaje escogido. Él menciona 4 cosas para levantarle el ánimo a estos creyentes que aquel entonces estaban siendo perseguidos. Pero cuando nosotros lo estudiamos ahora en nuestro tiempo, tenemos que entender que esto también nos tiene que levantar el ánimo a nosotros, nos tiene que dar fortaleza, nos tiene que dar aliento para seguir, porque ¿es fácil el caminar en el Señor? No, no es fácil. Simplemente es fácil, con el ejemplo que le voy a dar, es fácil venir el domingo a la iglesia. ¿Va que no? Es fácil levantarse a las 6, 7 de la mañana. Bueno, los que no vienen a ensayar se levantan hasta las que vienen a la escuela dominical 9 de la mañana. Pero es fácil levantarse a las 9 de la mañana, cuando toda la semana nos hemos estado levantando temprano para ir al trabajo, al estudio, y decimos, bueno, aunque sea el domingo, pero no, tengo que ir a la iglesia. Entonces, es difícil, ¿no? Solo el hecho de venir a la iglesia es difícil, nos cuesta. O solo a mí me pasa. No, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es que si el hecho de venir a la iglesia me cuesta, ¿cuánto más llevar la palabra, vivirla, ser lo que el Señor nos manda a hacer como hijos de Dios? Entonces, Pedro comienza diciendo, ustedes son un linaje escogido. En la actualidad todavía existe eso de que están buscando los descendientes directos de Jesús, le llaman la línea de sangre de Jesús, porque supuestamente piensan que él tuvo que ver con Magdalena y tuvo descendientes. Usted sabe, el enemigo siempre va a distorsionar lo que es la verdad. Entonces, ellos están buscando descendientes directos de Jesús. Pero déjenme decirle, amados hermanos, que en realidad hay una línea de linaje de Jesucristo. Y esa línea la compone usted y yo, y todos los creyentes alrededor del mundo. ¿Por qué? Usted dirá, pero bueno, mi papá no se llamaba Jesús, ni mi ancestro en mi árbol genealógico desde Israel hasta Guatemala, en un cantón que vivo yo, no tiene nada, como que usted me está diciendo mentira, hermano. Sí, en ese aspecto no tenemos nada que ver con Jesús, pero en el aspecto espiritual, que es lo que es más profundo, que es lo más bendecido, ahí sí tenemos mucho que ver con Jesús. Rápidamente, si buscamos en Juan 1, Juan 1, 12 al 13, usted va a encontrar ahí, lo vamos a leer para que usted no vea que yo le estoy diciendo mentiras de que tenemos venimos de un linaje escogido, de un linaje especial. Dice, mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, ¿qué les dio? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo es que una persona común y corriente puede llegar a ser parte de la línea descendiente de Jesucristo? Aceptando a nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio, reconociéndolo como su Salvador. Ahora, por eso que nosotros nos llamamos hijos de Dios, ¿o no? Sí, por eso que nos llamamos hijos de Dios. Y cuando venimos a formar ese linaje escogido, usted ya no es de la familia real española, o de la familia real de Inglaterra, o de la familia real de donde sea. No, ya todo eso viene a quedar, ¿cómo se llama esto? A quedar sin importancia, porque ahora somos de la familia del linaje de Dios. Y no somos cualquier linaje, somos un linaje escogido. Entonces, amados hermanos, eso a nosotros nos tiene que dar aliento, nos tiene que dar ánimo para poder seguir adelante y poder entender lo que más adelante vamos a explicar. ¿Por qué tanta persecución? ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué tanto aquí? ¿Por qué tanto allá? Vamos a entenderlo más adelante. No solamente les dice que forman parte de un linaje escogido, sino vea, sigue diciendo, les dije al principio, son 4 cosas: linaje escogido, y la segunda es real sacerdocio. O sea, si volvemos al Antiguo Testamento,
es que todos podían llegar a la presencia de Dios, todos podían entrar al templo de aquel entonces, que era el tabernáculo, todos podían hacer un sacrificio y sentir aquella... es cierto que solo el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, y una vez por año. Pero amados hermanos, me imagino que aquellos levitas que trabajaban ahí sentían aquella presencia, sentían aquel cosquillero que a veces nosotros sentimos cuando estamos alabando, cuando estamos adorando, cuando estamos buscando de Dios, o cuando leemos la palabra de Dios en nuestros hogares, en intimidad con Dios. Ahora Él le dice, no, ustedes tienen también todo el derecho. Y es interesante porque el sacerdote tiene dos funciones, que era acercarse a Dios y también interceder por otros. Y amados hermanos, ahí es donde nosotros tenemos que ver que ser cristiano, eso es lindo, porque nosotros podemos entrar a la presencia de Dios y podemos interceder por otros, sea por nuestros hermanos en Cristo, o sea por aquellos que no conocen al Señor todavía. Pero donde yo más me quiero centrar es donde el apóstol Pedro nos dice que somos una nación santa, que somos un pueblo adquirido. Pueblo adquirido significa que Dios ha pagado un precio por nosotros, y que el valor que nosotros tenemos como hijos de Dios no es por lo que nosotros somos, sino por lo que Dios hace en nosotros. En otras palabras, para comprender el significado de esto, es simple. Dice un comentarista, el valor de un objeto está a quién le ha pertenecido. En otras palabras, nosotros podemos ver las subastas. ¿Sabe lo que es una subasta? Cuando venden objetos. Y a veces dependiendo a quién le haya pertenecido, ese objeto puede agarrar mucho valor. Y a veces son objetos insignificantes que usted y yo lo podemos tener. Imagínense un ejemplo. Ustedes conocen a la artista de hace años, ¿no? Marilyn Monroe. Espero que así se pronuncie. Ustedes ven, a veces sacan una foto de ella y siempre es con un vestido blanco. No sé si lo han visto, si no, vaya a internet y búsquelo, pero no ahorita, después del culto. Entonces, ¿sabe que ese vestido que ella lo usó en la película La Comezón del Séptimo Año, que fue en el 1955, lo han guardado y en el 2011 lo vendieron por casi $5 millones? Cómprese un vestido blanco, hermana, y póngaselo y tómese una foto y guárdelo, déjeselo a sus hijos, y los hijos y véndanlo y díganle, usaba mi mamá. ¿Creen ustedes que va a valer eso? No, ¿verdad? Pero imagínense, ¿por qué este vestido agarró tanto valor? Para los amantes del béisbol, dice, una pelota que se hizo el home run número 70 de Mark McGwire, vendida en el 99 por $3,000. Quizá esa pelota era la menos bonita, la más insignificante, y quizá en esa pelota tal vez hasta la agarraban, no, esta no sirve. Pero el día que se hizo el home run número 70 este hombre, esa pelota llegó a ser de valor. Entonces, y si usted puede ir a internet, dice que hasta el mechón del pelo de Elvis Presley, de John Lennon, de no sé cómo se llamaba el otro presidente, Kennedy, ahí está, ustedes sí me ayudan, ¿eh? ¿Saben en cuántos miles lo venden? El de más barato es el 3,000, pero el otro de ¿cómo se llama de Elvis, lo vendían hasta $100,000. Yo me voy a cortar el mechón aquí, se lo voy a dejar a Anaís para que ella lo pueda revender después. Pertenecía a mi papá, que predicaba la palabra de Dios. ¿Creen ustedes que le van a dar algo? No, nada, ¿verdad? ¿Creen ustedes que ella va a tener el valor de venderlo? Ella lo va a tirar también. Mas sin embargo, yo explico esto porque nosotros tenemos un gran valor. Así que, ¿por qué somos un pueblo adquirido?
y tenemos valor porque valemos la sangre de Jesucristo. Usted y yo, con todo respeto les digo, como persona común y corriente que somos, si nos evaluaran, ¿cuánto creen ustedes que podían dar por mí? O pregúntese, ¿cuánto creo yo que podrían dar por mí? Pregúntese usted. Y si usted mismo ni cree que den nada, esto es otra cosa. Porque algunos dicen así. Pero como personas comunes y corrientes, es claro que den algo por nosotros. Pero ahora, como hijos de Dios, como pertenecientes a Dios por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿valemos? Valemos mucho. Lo que pasa, no nos ve. La gente no ve eso ahora. Porque para nosotros entender el valor que tenemos por la sangre de Jesucristo que está en mi vida, por esa sangre, la gente no nos puede ver. Pero hay un mundo, hay un personaje que sí nos ve y que sabe que valemos mucho. Y por eso no nos deja en paz. Pero entonces entendemos de que tenemos valor por lo que Dios ha hecho en nosotros, por el poder de su gracia. Ahora, regresando a lo que es Nación Santa, y me llama la atención porque buscando cómo es que se forma una nación o qué características tiene que tener algo para ser una nación, para ser considerado como una nación. Dice primero, debe ser regido bajo un mismo gobierno. Significa que una nación tiene que ser regido por una persona o por un grupo de personas que tenga de nacionalidad ese estado. ¿Usted cree que una persona que de Europa puede gobernar Canadá? ¿Puede llegar aquí, hablar buen francés, buen inglés y presentarse en las elecciones del primer ministro? No, no puede, tiene que ser de este lugar. Segundo, debe compartir un mismo territorio con un mismo origen. Esto se refiere a que un territorio tiene que ser regido por un mismo lugar. O sea, tiene que ser en un límite. Tercero, dice que es sociocultural, con una identidad propia. Es cuando una comunidad tiene culturas propias. Por ejemplo, la vestimenta, la comida, hasta la religión ponen aquí. Pero, y cuarto, está conformado por habitantes y un territorio. ¿Cómo nosotros podemos decir esa persona es latina? Tal vez solo con verla, sin oírla. Tal vez por sus rasgos, por su vestimenta tal vez, pero ya cuando vemos que esa persona está hablando, esa es latina. ¿Por qué? Porque habla español. Entonces, como nación, tiene que tener una identidad propia, su vestimenta, su comida. Cuando hablamos de pupusas, salvadoreño. Cuando hablamos de churrasco, pero un buen churrasco, ¿verdad, Javier? Porque entre el churrasco argentino y el churrasco guatemalteco hay una gran diferencia. Nosotros le llamamos churrasco a un pedazo de carne asada, y en cambio en Argentina dice que tiene que tener un montón de carne de variedad para que sea churrasco. Pero bueno, entonces podemos identificar a las personas por su vestimenta, por su manera de hablar. Aunque en Latinoamérica hablemos español, los mexicanos y guatemaltecos no hablan igual. Los argentinos y los colombianos no hablan igual. Y aunque los significados de las palabras y expresiones son totalmente diferentes. No quiero dar ejemplos, pero bueno, ustedes han tenido tal vez en alguna conversación han dicho una palabra que para su país es correcta, pero para otro, no, hermano, no diga eso, que es ofensivo. Entonces le explica. Así así es que nos damos cuenta de que tenemos que tener cuidado cuando hablamos, ¿no? Pero esto es para decir que todos tienen una identificación, y como creyentes nosotros también tenemos una identificación, una manera de ser, de que el mundo nos conozca que somos diferentes. Otra de las cosas que es interesante es en la comida. Como les decía hace rato, las pupusas, podemos ver otras cosas. Y también como creyentes nosotros sabemos que tenemos una comida.
No la que iba a hacer hoy en ProTemplo, no, esa no. Sino es una comida que es la palabra del Señor. Entonces, nosotros somos una nación porque tenemos un líder. Somos una nación porque tenemos una identidad que es diferente a la de los otros. Somos una nación porque tenemos una manera de vestirnos. Y esto no hablo yo de secularmente, no, sino vestir. Vea rápidamente en Romanos 13, 14. Dice, sino vestidos del Señor Jesucristo. ¿De qué nos tenemos que vestir? Y no proveáis para los deseos de la carne. O sea que el cristiano tiene una vestimenta. Sí. En nuestros países existen lo que son los trajes tradicionales, ¿no? Y usted dice, no, ese traje es de Salvador, no, ese traje es de Nicaragua, ese traje es de Portugal, todo. Como creyentes nosotros, la gente nos identifica que somos diferentes cuando vestimos la vestimenta de Jesucristo. Por eso que es interesante lo que Pedro les escribe, dicen, ustedes son una nación santa, una nación apartada, una nación que tiene una misión diferente. Ahora, ¿es que todas las naciones pueden vivir en paz? Sería lo ideal, pero lamentablemente vemos que en el mundo está el deseo de tener el poder, de tener el resto del mundo, tenerlo bajo su autoridad. Y eso no es nuevo, porque en la antigüedad siempre ha sido así. Egipto dominaba en aquel entonces, después vinieron los sirios, vinieron los de Babilonia, después vinieron los romanos, y siempre ha habido alguien que quiere dominar al mundo. Vemos nosotros las naciones hoy en día se pelean. Vemos la guerra, aunque no se lo dicen directamente, pero entre Estados Unidos y Corea, que tienen miedo los estadounidenses que Corea les mande un misil y de paso nos pueden llevar a nosotros como daños colaterales. Sí, porque estamos cerca. Si se lo mandan a Nueva York, ¿a cuántas horas está? 6 horas. Pero si tienen mala puntería y se lo mandan a la frontera, ¿a cuánto estamos de la frontera? 1 hora. Entonces, entendamos, amados hermanos, que como nación, como pueblo de Dios que somos, tenemos enemigos. Es interesante entender que venimos de un linaje escogido, que por nuestras venas corre sangre real. La sangre somos reyes y sacerdotes, dice, no somos cualquier cosa. Que ha sido pagado un precio grande por nosotros. Dígame, ¿cuánto vale, qué valor le pudiéramos dar a la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario? Pudiéramos vivir en infinidad de mundos si nunca pudiéramos pagar ese valor. Ni siquiera una gota. Entonces tenemos un valor inestimable. Y bajo esa perspectiva nosotros tenemos que entender que tenemos enemigos. ¿Por qué te hace difícil el caminar del creyente? Porque vale mucho, porque somos una nación, porque somos diferentes. Y le vuelvo a repetir, aunque en Latinoamérica hablemos español, la mayoría de personas, todos son diferentes. Voy a ir más profundo. Aunque vengan del mismo país, de Argentina o de México o de Guatemala, ¿cuánto diferencia hay dentro de un país para el otro? Con Adela nos peleamos porque hay una comida que en Guatemala se llama pepián, y en mi casa se lo hicieron. No, ese no es el pepián, Y cuando yo fui a Santa Lucía, donde ella vive, y su tía hizo un pepián, estaba rico, le dije, pero es diferente al mío, le digo. Entonces, aunque vengamos de la misma nación, siempre van a haber diferencias. Entonces, nosotros somos considerados una nación
Y tenemos que demostrar la diferencia. Tenemos que demostrar esa diferencia que debe marcarnos como nación de creyentes, como nación de hijos de Dios. Y así como Estados Unidos tiene un enemigo bien feo, también nosotros como creyentes tenemos un enemigo más feo todavía. Vea Esther capítulo 3, verso 8. Esther, ya lo perdí. Esther capítulo 3, verso 8. Dice, y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. ¿Y cómo es ese pueblo? Dice, sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. ¿De quién está hablando Amán? De los judíos, del pueblo escogido por Dios, de aquel pueblo que no valía nada, pero que con el poder de Dios llegó a ser un gran pueblo, una gran nación, que todos los pueblos a su alrededor, cuando miraban que el pueblo de Israel caminaba derecho, sabían que tenía un defensor indestructible. Sí, porque mientras Israel caminaba derecho delante de Dios, no había nadie que se le pudiera hacer frente. Era un pueblo que había estado bajo esclavitud. ¿Qué sabía hacer Israel? Ladrillos, trabajar con el lodo. Pero tiempo después, cuando Dios toma control de ellos, los hace su pueblo. Es un pueblo que, amados hermanos, ¿qué llegó a ser Salomón? Uno de los grandes sabios. Llegó a construir el mejor templo de aquel entonces. Hizo sus casas, dice que años le tomaba para hacer casa. Hoy qué fácil es hacer una casa, ¿eh? Pero aquel entonces, aquel hombre era bien minucioso para poder construir. Entonces, aquí ellos se encuentran en una situación difícil porque están viviendo en otro territorio, pero lo que llama la atención es de que este enemigo los quiere destruir. Le dice al rey, hay un pueblo que está esparcido, y dice, sus leyes son diferentes. Ahí es donde yo quiero hacer énfasis, que nosotros como pueblo de Dios, como nación santa, somos diferentes. Y tenemos que marcar la diferencia. Y no tenemos que andar gritando en la calle, yo soy diferente, yo soy diferente. No, la gente tiene que verlo en nosotros, porque Amán lo vio. Dijo, ¿cómo es eso que esta gente no hace lo que el rey acata? ¿Se acuerdan de Daniel? Cuando el rey dijo, bueno, cuando suene el instrumento musical, todos se van a hincar. Y habían 4 jóvenes que no se hincaron, o 3 jóvenes que no se hincaron. ¿Por qué? No acataban las leyes del rey. Eso no quiere decir que nosotros en la sociedad que estamos hoy en día nos vamos a pasar los semáforos en rojo, vamos a dejar de pagar nuestros compromisos porque no nos acatamos a las leyes de aquí. No, a eso no se está refiriendo, sino a las leyes que van en contra de la moral, en contra de lo que Dios ha establecido para nuestras vidas. Eso es lo importante, entender que nosotros tenemos leyes diferentes. Y algo que llama la atención es lo último que él dice, al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. ¿Qué beneficio le tiene un joven al que vende drogas? Cristiano. ¿Qué beneficio le traemos nosotros a los productores de tabaco? Nada. ¿Por qué? Porque no estamos consumiendo. Entonces, eso es lo que le está diciendo el Amán al rey. Estos no son de beneficio para ti. Estos no consumen la pornografía, estos no consumen la prostitución, estos no consumen las parrandas, estos no consumen todo lo que nosotros producimos para que nos dé beneficio al Estado. Así que eliminemos. Y no solo eso,
Vea el verso 9. Dice, si place al rey, decrete que sean destruidos. ¿Y qué va a hacer él? Yo pesaré o yo pagaré 10,000 talentos de plata a los que manejen la hacienda. O sea que el enemigo está interesado en destruirnos y va a invertir dinero para destruirnos. Así que nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que tenemos un enemigo que se llama diablo, que es el peor. ¿Por qué? Porque él va a buscar maneras de cómo alejarnos de Dios. Él va a buscar maneras de cómo hacer que la juventud se destruya. Él va a buscar maneras de ver cómo hacer destruir a la sociedad. Y él no se va a quedar tranquilo. Y lo absurdo de todo esto, que el enemigo, ¿qué va a ganar destruyéndonos a nosotros? Nada, lo único que él tiene es envidia. Porque él sabe que su final es un final destructivo, es un final de fuego eterno. Pero él dice, yo no me quiero ir solo. Entonces quiero llevarme a alguien que quiera acompañarme. Pero nosotros tenemos que decirle no al enemigo. ¿Por qué? Porque somos una nación santa. Somos una nación diferente. Vemos ese enemigo. Está el otro enemigo que es el mundo. El mundo que nos rodea en Daniel 1:8. Vamos a estar viendo varios pasajes. En el mundo que nos rodea es otro enemigo. Jesucristo dijo en una ocasión, te pido que los guardes. No te pido que los saques de este mundo, pero guárdalos. O sea que por más que le pidamos al Señor que nos lleve, si es su voluntad, tenemos que quedarnos acá. Dice Daniel 1:8, Daniel fue llevado a otro lugar. Y Daniel, ¿qué dice? Propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. El mundo no podemos evitarlo. El mundo no podemos nosotros de encerrarnos en nuestra casa y no salir. Bueno, solo voy a ir a la iglesia y regreso a mi casa. Voy a ir al trabajo y me regreso a mi casa. Y no tengo contacto con nadie. No podemos vivir de esa manera. Tenemos que tener contacto. Lo único que tenemos que proponernos en nuestro corazón, no contaminarnos. Eso fue lo que hizo Daniel. Daniel fue llevado en exilio a Babilonia. Y él dijo, miren, díganle al rey que yo no quiero sus banquetes. ¿Qué nos ofrece el mundo, jóvenes? Lo todo. Nos ofrece placer, nos ofrece diversión, nos ofrece vida loca, de todo nos ofrece. Pero ¿qué tenemos que hacer, jóvenes? Proponernos en nuestro corazón no contaminarnos. Es imposible que ustedes dejen de tener amistades inconversas, porque se relacionan en la escuela, se relacionan en el trabajo, y no solo los jóvenes, también los adultos, porque ya pasamos esa etapa, yo ya no tengo tentación, ya son menos. No, nos persigue el enemigo. ¿Por qué? Porque estamos formando hogares diferentes. Entonces el enemigo lo que quiere es destrucción. Vea otro enemigo más que tenemos nosotros, las malas influencias. En Números 25:1. Números 25:1. Dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales, ¿qué hacían con el pueblo? Invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Pero todo fue un proceso. No cayeron del todo. No. Las caídas son lentas y son dolorosas. Pero dice que hubo una invitación. A todos nos pueden invitar a hacer cosas malas. Y esto no solo a los jóvenes, a todos.
porque hay invitación en internet, hay invitaciones en la calle, hay invitaciones en la radio. Vive la vida loca, dice. ¿Qué nos está diciendo el cantante? Nos está invitando a vivir una vida desenfrenada. En internet, por más que uno vaya a un sitio tranquilo, aún en los sitios cristianos, usted ¡pum!, un anuncio ahí de cosas malas. Nos están invitando. Y a todos, digo, pequeños como grandes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Aceptar esas invitaciones? No, nosotros tenemos que rechazarlas. ¿Por qué? Porque el enemigo va a usar sus tácticas. El enemigo principal es el diablo, pero él usa al mundo, él usa la carne, él va a usar amigos, él va a usar vecinos, él va a usar hasta parientes. Porque si ustedes, así rápidamente les digo, en Números 31:15 le dice Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaán, ellas fueron causa de los hijos de Israel. Balaán era un profeta de Dios, y él había mal aconsejado a Moab para que pudieran hacer caer al pueblo de Dios. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Somos una nación santa, recuerde, somos un pueblo diferente, tenemos un estilo de vida diferente, nos alimentamos de una manera diferente. Pero qué interesante eso, ¿no? De ser linaje escogido, de ser real sacerdocio, de ser nación santa, de tener un valor porque Jesucristo nos ha adquirido por medio de su sangre. Todo eso es interesante. Y saber de que hay un enemigo que nos quiere destruir y nosotros tener que guardarnos. Pero ¿sabe por qué el enemigo nos quiere destruir? No solamente porque somos nación santa, no solamente porque somos adquiridos por Dios. Es porque nosotros tenemos un trabajo, una meta, un objetivo. Y ahí regresemos a primera de Pedro. Ahí lo vamos a ver. A primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 dice, después de que dice lo que somos, pueblo adquirido por Dios, ¿con qué propósito nos ha dado todos estos privilegios Dios? Para que anunciemos, para que seamos los portavoces. Pero ¿anunciar qué cosa? Las virtudes de Dios, las virtudes de Jesucristo. En aquel entonces no habían medios de comunicación como los hay hoy en día. Usted va por la autorruta o va por el bus o en el metro, ve tanta publicidad. Ahí se entera uno de, tal día va a haber un evento de comida, tal día va a haber mirá ese lugar tan bonito que anuncian en la tele, en internet. En aquel entonces no había esa comunicación. Y la mayoría de cosas que los reyes de aquel entonces querían anunciar al pueblo, mandaban a una persona que saliera por las calles y dijera: el rey ha decidido esto y esto y esto. Entonces toda la nación se enteraba. Ahora, nosotros somos portavoces, pero no para anunciar lo que nosotros somos. No para decir, yo soy hijo de Dios y Dios me ama mucho a mí. No es eso el anuncio que tenemos que hacer, sino tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Ese es el consejo que nosotros tenemos ese es el anuncio que nosotros tenemos que transmitir al mundo. Dice que una virtud es una cualidad estable de la persona, ya sea natural o adquirida. Existen virtudes intelectuales vinculadas a la inteligencia y virtudes morales relacionadas con el bien. Y hago un énfasis porque hay virtudes humanas, ¿sí? Por eso que muchas veces nosotros decimos, en el mundo hay más amor, en el mundo me ayudan cuando yo estoy en un problema. Son virtudes humanas de servicio, son virtudes humanas de amor, son virtudes humanas de compasión. Usted ve que hay gente que va y puede dar fácilmente dinero a alguien que está pasando necesidad. Pero las virtudes que habla la palabra son las virtudes de Jesucristo. Porque el amor de Jesucristo no tiene final. En cambio, las virtudes humanas, tarde que temprano, se acaban y se dejan de existir.
aquí en la tierra. En cambio, estas virtudes traspasan la eternidad. Rápidamente vamos a leer algunas, no voy a mencionar todas, pero me interesa mucho Mateo 11:29. Recuérdese que tenemos que hablar de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso hemos sido rescatados de las tinieblas a su luz admirable. Mateo 11:29, si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Mateo 11:29. Dos virtudes que se mencionan ahí de parte de Jesucristo: la mansedumbre y la humildad. Esas son las virtudes que nosotros tenemos que anunciar. ¿De qué manera? Gritando por las calles con un autoparlante como la imagen. Jesús fue manso, Jesús fue humilde. ¿De esa manera? No. Es nuestro testimonio, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hacer las cosas. En el trabajo, en la escuela, en la calle. El esposo hacia la esposa hacia la esposa. Los hijos tienen que ser mansos. Vaya a tirar la basura. ¿Por qué yo? Siempre a mí. O lo manda la esposa al esposo: hágame esto. Ande al niño ahí, ya está grande. Pero la mansedumbre y la humildad son dos virtudes. Veamos otra rápidamente en Juan 15:13. Dice: nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. O sea, otra virtud de parte de nuestro Señor Jesucristo: el amor. ¿Cómo nos amó Jesús? Dice que aún siendo enemigos de Él, Él fue a la cruz y murió por nosotros. Entonces, ¿cuánto nos cuesta el amor? El amor es una virtud muy linda, pero qué difícil es desarrollarla. Pero es importante. Como les vuelvo a decir, ¿cómo tenemos que anunciar el amor de Dios? ¿Gritando en las calles? No, es con mi actitud, es con mi manera de ser. Lucas 2:52. Lucas 2:52, donde vamos a ver otra virtud de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Sabiduría, la otra virtud. ¿Y cuánto nos hace falta a nosotros como hijos de Dios tener esas virtudes y poderlas manifestar? Porque entonces de esa manera nosotros estamos haciendo el trabajo que Dios nos ha mandado. Qué lindo es decir: yo pertenezco, al linaje escogido de Dios. Qué bonito es decir: yo soy un rey y soy un sacerdote. Qué bonito es decir: yo pertenezco a la nación más poderosa, a la nación de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente de disfrutar de los beneficios, sino que también todo beneficio conlleva responsabilidad. Y la responsabilidad nuestra es anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Como les vuelvo a repetir, tenemos que anunciarlas con nuestra manera de vivir. Que el mundo vea que somos algo diferente. ¿Por qué no vienes a esta invitación que te estoy haciendo? Le dicen a los jóvenes. Si total tú no participas en nada de lo que se va a hacer ahí, tú puedes estar solo viendo en una esquina. Pero el joven va a decir no. ¿Por qué? Porque va a tener el temor de Dios. Va a decir: porque si me voy a una esquina, después
tengo el peligro de caer haciendo lo que los demás están haciendo. Entonces tenemos que entender de que hay un enemigo que nos quiere devorar. Ahora, veamos dos pasajes para terminar, de cómo nosotros como hijos de Dios también tenemos que manifestar que somos diferentes. En Colosenses 3:12, les dije al principio que una de las características de una nación es que tiene identidad, que tiene vestimenta, que tiene cultura diferente. También el creyente lo tiene, y lo podemos ver aquí en Colosenses 3:12, donde nos vuelve a decir el escritor: vestidos pues como escogidos de Dios. ¿De qué manera? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y el verso 13 dice: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, como si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Que se pueda manifestar esta identidad, esta diferencia en nosotros, que el mundo lo pueda ver. Que aunque a veces podamos sufrir injusticias, nosotros seguimos amando, seguimos perdonando. Porque cuánta injusticia sufrió nuestro Señor Jesucristo. Montón, mucha. Vea Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Verso 3 al 5 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y así lo puede terminar leyendo todo lo que Jesucristo hizo. Ahora, nosotros nos da alegría el saber de que somos un linaje escogido. ¿Cuántos quisieran ser descendientes del rey de España? Es que mi nombre, mi apellido García viene de España, y quisiéramos sentir ese, ¿cómo le dijera yo? Ese ego humano. Pero qué precioso es saber de que nosotros no somos cualquier cosa. Qué maravilloso es saber que nosotros somos hijos de Dios. Pero tenemos una responsabilidad. Antes que todo, tenemos un gran enemigo que nos va a hacer la vida imposible. Ni aún en la iglesia nos deja tranquilos. ¿Sí? Porque siempre van a haber maneras de cómo Él quiere distraernos, para que nosotros no captemos lo que Dios quiera darnos. O ya estamos bendecidos y de repente cuando salimos se nos atraviesa algo. Ahí ya perdemos nuestra bendición, ¿verdad? El enemigo va a estar por donde quiera, hasta en el hogar. Va a estar tratando de buscar la manera. Entonces debemos de entender de que si por algo el enemigo nos anda buscando, porque sabe que nosotros valemos mucho, y nosotros debemos de tener la frente en alto, porque debemos de entender de que Dios está de nuestro lado, y que una nación más fuerte, más poderosa no va a haber como la de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él tiene poder en lo material, en lo espiritual, en todo tiene poder. ¿Acaso no detuvo las aguas del mar que estaban agitados? ¿Acaso no hizo que un cojo o un manco o algo así le saliera instantáneamente lo que le faltaba? ¿Acaso no multiplicó los panes y los peces? ¿Acaso, para más ir más lejos, acaso no se levantó al tercer día? Amén, amados hermanos. Así, con esa alegría, ese gozo que hay en su corazón, en su rostro, póngase de pie. Le vamos a dar gracias a Dios por esta palabra, por esta fortaleza que hemos recibido a través de su palabra, recordando, amados hermanos, de que somos los portavoces de Dios. El mundo tiene que conocer las virtudes de Dios, tiene que conocer la paciencia, el amor, la mansedumbre de Dios. No mi paciencia, porque mi paciencia tiene límites. No mi amor, porque mi amor tiene límites, sino el amor y la paciencia de Dios. Que esa paciencia y ese amor son grandes. Incline su